Olá, querido hermano, querida hermana, estamos começando um café sem filtro mais. Quero invitar a que agarres uma taça de café e vamos com todo, porque hoje eu quero falar sobre como recuperar o filo perdido. E como texto base, eu quero usar o texto que está escrito em 2 Reis, capítulo 6, a partir do verso 1, e necessito que prestes muita atenção, porque há muitos detalhes nesta história. Amém? Vamos comigo. Los discípulos de los profetas dijeron a Eliseo: como ves, el lugar donde nos reunimos contigo es demasiado pequeño para nosotros. Déjame contextualizar lo que está sucediendo acá. La palabra va a decir que Eliseo era un discípulo de Elías. E nessa temporada, Eliseu havia criado como uma escola de profetas. Mira vos, né? Eu quero declarar em tu vida que vas a participar de uma escola de profetas. Se chama La Vida Buenos Aires. Aleluia. Déjame decirte uma coisa. E o que está sucedendo acá é que o lugar onde eles estavam reunidos estava muito chico. Então, o que passou acá é que eles foram a buscar mais madeira para construir ou ampliar o lugar. Eu quero declarar também sobre tu vida que vas a ter uma ampliação por parte de Deus, seja de tu célula, de tu discipulado ou quizá de tu família, hein? Hijos vendrão. Eu quero declarar sobre tu família. Aleluia. E bueno, vamos a seguir com a leitura do texto. A palavra vai dizer que, bueno, como ves, el lugar donde nos reunimos contigo es demasiado pequeño para nosotros. Vamos al río Jordán, donde cada uno de nosotros podrá cortar un tronco para construir allí una vivienda. Bueno, respondió Eliseo: vaya, ¿por qué no vienes con tus siervos? Insistió uno de ellos. Está bien, iré, respondió Eliseo. Y se fue con ellos. Al llegar al Jordán, comenzaron a talar árboles, o sea, cortar árboles. Y bueno, de pronto, mientras uno de ellos cortaba un árbol, el hierro del hacha se le cayó al agua. Y dijo él: ¡ay, mestre! ¡Ay, maestro! Gritó. Era prestada. El hombre de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Cuando el otro le indicó el lugar, Eliseo cortó un palo, lo arrojó allí e hizo flotar en el hierro. O mejor, hizo flotar el hierro. El hombre extendió la mano y lo sacó. Guiche, ¿qué pasó allí? Para mí, yo tengo que confesarte que yo hace mucho leí esta historia y no entendía muy bien, pero justo el Señor me dio una luz para esta historia, porque lo que está pasando acá son muchos detalles, pero presta atención. Este milagro sencillo refleja una verdad profunda, porque a veces perdemos el filo espiritual. ¿Y por qué perdemos el filo espiritual? Por muchas cosas. Bueno, podemos seguir trabajando para Dios, pero sin filo. Y cuando no hay filo, la obra se vuelve pesada, cansadora y sin fruto. Déjame decirte una cosa. Lo que pasó en la historia era que un hombre estaba cortando un árbol y de la nada se fue la parte de la cabeza del hacha y se fue hacia el lago, porque él había perdido el filo. Él estaba intentando cortar un árbol, pero sin filo. Déjame decirte una cosa, solo pierde el filo. El primer concepto importante de esta historia es que solo pierde el filo quien está trabajando. El joven profeta no estaba en el pecado, ni en la pasividad, estaba sirviendo en la obra. Esto significa que la advertencia es para nosotros, los que servimos, predicamos, somos discípulos del Señor. Muchas veces estamos trabajando en la obra, pero estamos intentando cortar un árbol, pero con la fuerza de nuestras manos, sin tener filo en el hacha. Y eso es un peligro. El segundo concepto importante es que el primer paso que nosotros tenemos que hacer trabajando en la obra del Señor es darse cuenta de que reconocer la pérdida. Una vez que estamos golpeando el árbol, haciendo el trabajo para el Señor, de la nada, antes se cortaba de manera muy fácil, ahora ya no se corta más, tengo que hacer más esfuerzo, y de la nada hago más esfuerzo, y más esfuerzo, y más esfuerzo, y de la nada la cabeza del hacha se va. O sea, de la nada estamos con el palo, golpeando el árbol, y ya no hay ni hierro para golpear. O sea, perdimos todo. Y eso nos habla sobre lo que sucedió allí en la historia. Porque el profeta clamó: ¡ay, maestro! Esa hacha no era mía. Reconocer que no tenemos el filo es reconocer que nosotros no hacemos la obra del Señor basada en la obra de nuestras manos, sino que nosotros trabajamos para el Señor gracias
a la gracia del Señor. Reconoció que había perdido el filo y reconoció que no era suyo, era prestado. Así también es con nosotros. Nosotros tenemos algo prestado del Señor, que es la gracia de Él. Nosotros hacemos lo que hacemos. Estamos haciendo el trabajo para el Señor, no con nuestras fuerzas, sino con el poder que actúa sobre nosotros. La obra de Dios no la hacemos con nuestra fuerza, sino con la gracia prestada del Señor. Qué precioso, ¿no? Yo creo que nunca leíste este mensaje, este pasaje con este pensamiento, pero déjame seguir con la interpretación del texto. El tercer concepto es que Jesús también nos advierte. Apocalipsis capítulo 2, verso de número 4, la palabra dice: sin embargo, tengo en tu cuenta, o mejor, tengo en tu contra, que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Podemos estar activos en las obras, pero secos en el corazón. Y eso es una advertencia del propio Jesús. Lo que está pasando con el joven profeta es que él estaba trabajando en una obra de ampliación del templo, pero él no se había dado cuenta de que él estaba golpeando, pero sin tener el hilo bien ajustado. Entonces, el activismo sin fuego no produce fruto eterno. Interesante esta frase, ¿no? Porque cuando estamos haciendo lo que estamos haciendo, cuando estamos trabajando para el Señor, es necesario tener la gracia superabundante en nuestra vida. Y el último punto, antes de concluir, es que el avivamiento, que justo fue lo que nosotros hablamos en el video pasado, es recuperar el filo. El hacha hundida representa lo que hemos perdido: la pasión, el fuego, el primer amor, la sensibilidad al Espíritu Santo. Pero cuando clamamos y señalamos ¿dónde cayó?, es básicamente decir: Señor, yo no consigo, yo he fallado, yo caí, yo no puedo hacer más. Y Dios, ¿qué va a hacer? Él va a hacer lo imposible. Entonces, lo que estaba perdido vuelve a flotar. Aleluya. Entonces, yo quiero invitarte a que puedas clamar al Señor y puedas ver la gracia flotando y superabundando en tu vida, en tu historia. Vas a ver que hay poder de Dios disponible para tu historia, pero solo para aquellos que son débiles. Entonces, no te olvides, no te preocupes la verdad, porque la verdad, el mensaje del Evangelio es muy simple, pero muy eficaz a la vez. El mensaje consiste en que cuando soy débil es que Él es fuerte, cuando yo no consigo es que Él hace lo imposible. Aleluya. Entonces yo quiero decirte hoy, recuperes el filo espiritual que has perdido. ¿De qué manera? Entregándote al Señor, volviéndose a alegrarse en el Señor. Hoy Dios te pregunta: ¿dónde cayó tu hacha? ¿Dónde perdiste el fuego, la pasión del primer amor? Y déjame decirte una cosa, muchas veces con el camino, con el activismo, nosotros nos desenfocamos del principal. ¿Cuál es el principal? Está en Hebreo 12. Aquel que está bajo la carrera que le fue propuesta, él no se desenfoca, él mira a Cristo y por eso él no se cansa, él no se desanima. Déjame decirte una cosa, vuelvas a ver aquello que veías antes. ¿Y qué era que veíamos antes? El propio Cristo resurrecto, el Cristo que murió por nosotros, porque la palabra dice que de tal manera Él nos amó, que Él nos dio todo. Entonces, graciosamente, Él no nos daría mucho más? Es obvio que sí. Bueno, quiero invitar a que puedas recuperar, ver flotando una vez más el amor de Dios y el fuego, la pasión interior. Aleluya. Bueno, yo quiero invitarte a que puedas dar el like y que puedas escribir algo que te haya marcado acá abajo en el comentario. Y también que puedas compartir con los demás para que el hacha de muchos puedan flotar en medio de lo nada. Y bueno, te veo en el próximo Café Sin Filtro Más. Nos vemos, ¿eh? ¡Vamos!